Bueno, buenas tardes. Vamos a tocar un tema bastante trascendental en lo que va de la parte crítica. Lamentablemente es un tema muy importante, pero bastante poco explotado durante la parte de la formación, ¿no? Y claramente se puede ver con esto que, según los estudios, la prevalencia de las sincronías y desincronías es bastante común, pero es muy poca la respuesta al reconocimiento de estas patologías, mismo en los profesionales entrenados, ¿no? Y mucho más en los colegas que no tienen mucho entrenamiento. Y se sabe que tienen una repercusión importante en el desenlace de la patología crítica. Y por eso es importante hacer un recordatorio, un feedback todas las veces que se pueda para así darle al paciente la mejor calidad para poder ayudar en su resolución de la patología. Bueno, vamos a empezar con la parte de fisiología un poco, ¿no? Como saben, el sistema respiratorio y la función respiratoria es un complejo en muchos órganos que tienen desde la parte neuronal, que está relacionado con los receptores aferentes y eferentes de la parte pulmonar, muscular, así también interviene la parte ácido-base con los receptores de respuesta al CO2, al pH, y es un complejo sistema bien organizado, ¿no? Que tiene como fundamento y prioridad bastantes órganos, ¿no? Que tienen la finalidad de oxigenar al paciente. Es un ingreso a través de una presión negativa generada en el pulmón, que ingresa aire de la presión atmosférica para satisfacer la necesidad de oxigenación. Habida cuenta de las patologías pulmonares existentes desde hace mucho tiempo, donde se requirió un sistema de soporte respiratorio, se produjo los ventiladores mecánicos, que son un mecanismo antinatural de oxigenación. Son un mecanismo de soporte, no así una cura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, porque el ventilador no cura, pero puede matar. Entonces, que al ser un artefacto que va a ir en contra de todos los mecanismos fisiológicos que tiene el organismo para la oxigenación, va a haber repercusiones a nivel hemodinámico y a nivel pulmonar. Y es por eso que se van a generar distintos tipos de lucha entre estos dos componentes. Es ahí donde viene la definición de las asincronías o disincronías, que no es nada más que la falta de coordinación entre la frecuencia, duración y magnitud del esfuerzo respiratorio del paciente y el ciclo mecánico administrado por el ventilador. Es decir, es una falta de conjunción de dos eventos simultáneos, en este caso la necesidad del paciente por un cierto tipo, cierta cantidad de volumen respiratorio y el ventilador que ofrece y oferta este volumen. Entonces, puede haber una necesidad excesiva, una necesidad poca. Entonces, si no están adecuadamente coordinados, es ahí donde se generan estos mecanismos de lucha y asincronías. Normalmente, pues podemos ver, para reconocer una sincronía tenemos que echar mano de todos los factores como son la parte clínica, donde tenemos que valorar al paciente a pie de cama, ver la parte de la misma facies, la parte torácica, los ríos respiratorios. La clínica es mandatoria, ¿no? Para poder determinar si este paciente está cursando con algún tipo de disconfort respiratorio o una asincronía. Así también tenemos que valorar la parte del ventilador, donde ahí vamos a valorar las curvas, los mecanismos de control, la monitorización, el tipo del sistema que está recibiendo el paciente, sea por volumen, sea por presión, para así poder determinar el tipo de asincronía. Es importante saber determinar y prevenir y tratar este tipo de situaciones, puesto que se ha visto demostrado que las asincronías y los esfuerzos respiratorios de este tipo que son no acorde al paciente van a generar daño pulmonar con los mecanismos de Tendeluf que van a generar sobre distensiones en áreas que están ya distendidas y fases de colapso en áreas que ya no están recibiendo un volumen adecuado. Todo esto va a ir en desmedro de la mecánica pulmonar del paciente con un incremento en los días de ventilación y con un incremento en la mortalidad.
Es importante determinar la cantidad de asincronías, ¿no?, que pueden presentarse varios tipos en un mismo ciclo, y la manera correcta y adecuada para tener una buena formación dentro de la parte de los residentes y la parte académica es saber determinar el número de asincronías. Ya hay un índice que muestra, que lo estoy mostrando aquí, donde dice, se hace una relación entre el número de asincronías y la frecuencia respiratoria por 100, y si este índice supera más del 10%, es decir, que más del 10% de todo el ciclo es una asincronía de cualquier tipo, esto repercute a nivel pulmonar de varias formas. Uno, incrementa la demanda ventilatoria, provoca mayor lesión pulmonar, incrementa los días de estancia en terapia intensiva. Esto directamente influye en el riesgo de sobreinfección y por ende puede haber un incremento proporcional en la mortalidad. Es por eso que es importante saber reconocer y determinar el grado que un paciente está presentando cierto tipo de asincronías. Dentro de la clasificación hay una clasificación clásica y una clasificación moderna. Yo me voy más por la clasificación clásica. Como pueden ver aquí, es un ciclo respiratorio, donde las asincronías se pueden dar en cualquier momento del ciclo, sea en el disparo, sea en la parte de la presurización, o sea en la parte final del ciclado. Como les decía, pueden haber varios tipos de asincronías en un mismo ciclo, pero lo importante es saber reconocer cuál es la sincronía predominante y la que puede generar mayor daño a nivel pulmonar. Dentro de esta clasificación, a nivel de las asincronías, a nivel del disparo, en la fase inicial tenemos el esfuerzo inefectivo, el autociclado, el doble ciclado y el trigger reverso. Dentro de las asincronías a nivel de la presurización, es decir, a nivel del flujo, puede ser flujo insuficiente o excesivo. Y en la sincronía en la parte final del ciclo, que puede ser el ciclado retrasado o ciclado prematuro. Existe también otra clasificación ya más actual donde toma en cuenta el drive respiratorio. Varios de nosotros hemos debido estar o tratar pacientes que tienen un elevado drive respiratorio, ¿no? Los pacientes post-COVID, es difícil hacer el manejo en algunos momentos y más que todo en la fase del destete. Entonces se ha optado por esta clasificación donde se clasifican de bajo drive respiratorio y de alto drive respiratorio. Los de bajo drive respiratorio están las asincronías de esfuerzos ineficaces, el ciclado tardío y el trigger reverso. Las de alto drive respiratorio, los pacientes que tienen una elevada demanda respiratoria, sincronías de flujo, el ciclado prematuro y el doble disparo. Vamos a empezar con las asincronías en la primera fase, en la fase de disparo. Tenemos como primera al esfuerzo inefectivo. ¿Cómo podemos reconocer este tipo de asincronías? Se reconocen porque existe un cambio a nivel de la curva de presión sin llegar a generar un elemento de gatillo o un disparo a nivel del ventilador. Finalmente se da por una excesiva sedación. Como les iba diciendo, el esfuerzo inefectivo no es nada más que un cambio en la curva de presión sin llegar a presentar un gatillo, ¿no? Esto se puede dar por distintos mecanismos, como ser las alteraciones musculares, un exceso de sedación y lo más importante, el autopip. ¿Qué es el autopip? No es nada más que es un fenómeno de atrapamiento aéreo que se da en los casos de hiperinsuflación dinámica, donde el paciente, al tener una patología pulmonar que puede mermar la parte muscular, este paciente, por el autopip, no llega a disparar el ventilador. Es decir, tiene que hacer un esfuerzo excesivo para poder llegar a vencer ese autopip y llegar a disparar el ventilador. Es por eso que una de las causas del esfuerzo inefectivo es el autopip. Es importante el seteo y la detección de este para poder colaborar en el paciente para evitar esta sincronía. ¿Cómo se ve el esfuerzo inefectivo, el autopip? Bueno, solo tenemos que ver la curva de flujo, donde vamos a ver que el flujo no llega a cero, y esto nos da un indicio que el paciente está reteniendo aire, ¿no? Y esta es una de las causas más importantes del esfuerzo inefectivo.
está en un 85% de todas las causas, o sea, es la principal, entonces, y es de fácil detección, es por eso que es importante también reconocerlo. Otro de las disincronías en base de disparos, el autotrigger, como aquí podemos ver, no es nada más que se desencadena un gatillado sin esfuerzo respiratorio del paciente, ¿no? Y esto se da por varios fenómenos que pueden ser las mismas contracciones, oscilaciones cardíacas que tiene el paciente. Esto por estar el ventilador con una sensibilidad muy baja, donde cualquier tipo de interferencia o movimiento puede desencadenar un gatillo en el ventilador. Eso es muy sensible. Así también puede ser efectuado por las tubuladuras. El agua en la tubuladura puede generar cierto tipo de esta sincronía. El autodisparo, cuando está demasiado condensado, entonces es importante revisar las interfaces del paciente para evitar esta sincronía. Aquí podemos verla, ¿no? Son pequeñas oscilaciones que se ven en las curvas, producto en este caso, de un gasto cardíaco elevado, que pueden llegar a desencadenar liberación de aire en el ventilador y pueden generar la sincronía. Otro de las asincronías muy importantes a nivel de la fase inicial de disparo es el doble disparo, que como pueden ver aquí, ¿a qué se refiere el doble disparo? No es nada más que una doble presurización. ¿Cómo la podemos reconocer? Que en la curva de flujo no tenemos una fase expiratoria, entonces hay una alteración a nivel del tiempo del paciente y el tiempo del ventilador. El tiempo del ventilador es menor y el tiempo del paciente es mayor, por ende él quiere seguir respirando y va a generar un mecanismo de doble disparo. Esta es una de las asincronías más deleterias y más peligrosas. ¿Por qué? Porque al hacer un doble disparo, evitar que haya una fase expiratoria, este volumen se duplica. Como sabemos, la ventilación protectiva tiene como fin evitar la lesión pulmonar teniendo volúmenes corrientes establecidos y bajos. Entonces, si tenemos una sincronía de este tipo, el volumen corriente se duplica y nos salimos de la meta de la ventilación protectiva. Aquí podemos ver de forma más detallada cómo se muestran las curvas de presión, las curvas de flujo y el volumen, donde, como les decía, el tiempo respiratorio, tiempo neurológico, es mayor al tiempo que está ofreciendo el paciente, el ventilador. Es por eso que se generan este tipo de asincronías. Es una de las más comunes. Algo más básico, el tiempo del ventilador es menor a lo que necesita el paciente. Igual podemos ver cómo se ven en las gráficas. Es una sincronía bastante sencilla de reconocer. Y como es la más deleteria, también es adecuadamente tratable. Se puede incrementar el flujo, se puede equiparar el tiempo inspiratorio que ofrece la máquina al paciente para que así se evite este fenómeno. Es la más deleteria, entonces es la que tenemos que tener mayor cuidado. Aquí también tenemos que poner el trigger reverso, que tiene una similitud con el doble disparo, donde genera una imagen similar, donde hay un esfuerzo a nivel de la presión esofágica con el gatillado de una liberación de respiración, pero al final del ciclo. Y este mecanismo es diferente, no está dado por una sincronía entre el tiempo neural y el tiempo ventilatorio, sino más que todo es, según las teorías, es un reflejo, es una contracción refleja posterior a la presurización, donde el diafragma hace una especie de contracción, una especie de calambre, y que es tan fuerte, como se ve aquí en la presión esofágica, que puede llegar a desencadenar un disparo, ¿no? Entonces, la diferencia con el doble disparo previo es que en la otra generalmente es el paciente el que está comandando, ¿no? Y en este es en la fase final y es por un mecanismo reflejo. No es porque el paciente esté asincrónico en su tiempo neural con el tiempo del respirador. Ahora pasamos a las asincronías de flujo, que están dadas en la parte de la presurización. Estas son un poco menos complejas. Las asincronías de flujo insuficiente, donde vamos a ver en la curva de flujo cómo
hay una deflexión importante porque el paciente en este momento, cuando se le está entregando el aire, este no es suficiente. Entonces el paciente hace un esfuerzo inspiratorio para sacar más aire del ventilador. La demanda es alta. Entonces se ve como una especie de, una M se llama también la sed de aire. Entonces esta es la imagen típica cuando el paciente no tiene un flujo suficiente y en un intento de presurización genera esta imagen. Esto puede ser dado por distintos mecanismos, ¿no? Cuando el tiempo, la demanda o el drive respiratorio están incrementados. Esto ya para la patología propia del paciente, por una lesión pulmonar severa, un distrés, puede haber causas de dolor, unas causas de ansiedad, puede también darse por cuadros de elevación en la temperatura que aumenta el metabolismo y por ende se incrementa la necesidad del paciente y se genera este tipo de asincronías, ¿no? También está relacionado con la parte ácido-base, los pacientes renales. Entonces siempre es un todo, hay que saber reconocer el contexto del paciente para saber la causa y tratar la misma, ¿no? Aquí se puede ver de mejor forma en unas curvas de presión, flujo y volumen, cómo hay una delección a nivel de la fase de presurización, que puede ser severa, demostrándonos que el paciente necesita que se adapte mayor flujo de aire o volumen corriente. Al contrario, puede haber también el flujo excesivo, donde se hace una excesiva cantidad de flujo al paciente por una alteración en el seteo del Einstein, donde se puede ver esta pequeña curva, la presión pico hace una pequeña elevación con una punta al inicio de la fase de presurización, mostrándonos que el paciente está con un flujo excesivo. Y esto es igual de deletérea porque se incrementan los volúmenes corrientes, se incrementa la presión de distensión y puede ir en detrimento del paciente. Ya para la parte final, las sincronías de ciclado, en la fase final, podemos tener de dos tipos, ¿no? El ciclado tardío, que no es más que una alteración en lo que sería el tiempo del ventilador y el tiempo neural, donde el tiempo del ventilador es excesivo al tiempo neural. El paciente ya está expirando mientras el ventilador aún le sigue dando un ciclo respiratorio. Es por eso que se generan estas ondas al final del ciclo respiratorio y es característico a diferencia del flujo excesivo donde hay una punta a este lado, en este que es el ciclado tardío, esa punta se da al otro lado. También se puede reconocer viendo la curva de flujo donde no llega a ser y directamente se dispara a una fase expiratoria. Esto porque el paciente ya está en fase expiratoria y el ventilador sigue dando, todavía no termina el ciclo. ¿Cómo podemos tratar este tipo de sincronías? Es solo ajustar los tiempos respiratorios tanto del paciente como del ventilador. El ciclado prematuro en esta sincronía es al contrario, ¿no? Existe un flujo, un tiempo del ventilador pequeño que no abastece a la parte respiratoria del paciente. Es por eso que el paciente lo que hace es activar otro ciclo respiratorio en la fase final del ciclado y se ve característicamente con una amputación del flujo respiratorio. Aquí se ve una pequeña muestra y es una sincronía de ciclado prematuro que es bastante frecuente en nuestros pacientes. Entonces, lo importante es saber reconocer los tiempos respiratorios y adecuarlos a las necesidades del paciente. Esto generalmente se da en pacientes con algún tipo de patología restrictiva, los hepáticos, los fibróticos, los asmáticos, entonces es bastante común que tengan este tipo de asincronías. De igual forma es importante saber reconocerlas. Aquí se puede ver esa muesca, esa amputación bastante común en la fase, en la curva de flujo. Se puede determinar por esa amputación que el paciente está cursando con un ciclado tardío por una amputación, ¿no? A ese nivel. Y algo que generalmente trae un poco de confusión es la relación del trigger reverso y el ciclado prematuro, cuya diferencia no es nada más que parecen unas
unas imágenes similares, como pueden ver aquí. Aquí se muestra la amputación en la curva de flujo por un excesivo respuesta neurológica. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Que en la parte del trigger reverso es una, como les decía, es una activación refleja del diafragma, donde se va a desencadenar un gatillado, pero sin intervención del paciente. Entonces, es algo reflejo, la parte del trigger reverso. En cambio, el ciclado prematuro es el, es el paciente que interviene, porque aquí se puede ver una activación a nivel del gatillo del paciente. Entonces, la diferencia de cómo reconocer estas asincronías y diferenciarlas es la parte de intervención del paciente, ¿no? En una, el paciente es el que interviene y el otro es un mecanismo reflejo. Ambas, según su severidad, pueden llegar a terminar en un doble disparo. Entonces, es por eso que generan a momentos cierto grado de confusión. Bueno, como vieron, podemos ver en este diagrama que las asincronías, tanto en la fase de disparo como en la fase de ciclado y en la presurización, van a generar lesiones a varios niveles. A nivel de pulmonar, por incremento en el volumen corriente, o también a nivel muscular, a nivel del diafragma, donde cuando tenemos esfuerzos inefectivos, trigger reverso, vamos a generar una atrofia muscular, una lesión diafragmática, sumado a otros mecanismos particulares de los pacientes críticos, como son pacientes con estrés, que tienen esfuerzos respiratorios excesivos, esos pacientes que están en fase de desteto, que ya no hay una buena respuesta a la sedación, que hacen lesiones autoinducidas por el ventilador, que van a generar mayor injuria pulmonar, así también los cuadros de distrés severo, donde hay un seteo inadecuado de la PIB, y los esfuerzos respiratorios, los tipos de asincronía van a generar el mecanismo de Pendeluf, ¿no? Donde son desplazamientos de área, zonas que están ya distendidas y colapso de las áreas que no tienen buen volumen. Así también la sobreasistencia en algunos casos, cuando sedamos excesivamente al paciente, vamos a provocar atrofia muscular y con una lesión diafragmática importante. Entonces, como ven, el paciente tiene bastantes factores de riesgo para generar lesión en ambos niveles, tanto pulmonar como muscular. Entonces es importante, en lo posible, tratar de evitar lo más posible las lesiones por asincronía del ventilador. ¿Cómo tenemos que tratar estas situaciones? Bueno, siempre utilizar al paciente como la referencia, ¿no? Es el que más nos muestra el disconfort del mismo, la parte de la movilidad respiratoria, uso de músculos accesorios, diaforesis, en las mismas fases, sumado a eso la parte de la monitorización, el cambio en las constantes vitales y fundamentalmente también ver la parte de las curvas, los seteos de los modos que han sido establecidos para el paciente, ver la parte de las interfaces. A veces el paciente está con un disconfort importante, que tienen bastantes asincronías en la parte ventilatoria, pero que a veces solo necesita un poco de aspiración o quitar el agua de las tubuladuras. Entonces es importante ser integral con el paciente, no dedicarnos exclusivamente al ventilador, no exclusivamente al paciente. Tenemos que ser médicos integrales, viendo de todo al paciente. Sería ideal poder monitorizar a los pacientes como se hace con el gol estándar, con la presión esofágica, pero lamentablemente no contamos con ello. Pero bueno, yo creo que siendo bastante minuciosos al llegar a los turnos, revisando al paciente, viendo las constantes vitales, la parte del laboratorio, teniendo un orden lógico para la revisión del paciente, podemos llegar a detectar mejor las asincronías. Respecto a la sedación y la analgesia de los pacientes, hay unos estudios que han mostrado, como pueden ver aquí, un estudio grande, bastantes pacientes, donde se hacía se formaron 3 grupos, donde para ver la disminución del porcentaje de asincronías no se hacía nada, se optimizaba la sedación más analgesia y se hacían cambios a nivel del ventilador, es decir, se hacía una evaluación clínica, una evaluación de las curvas, los bucles, todo el seteo integral del paciente.
De los tres grupos de intervención, el que mejoró y mostró mayor disminución en las asincronías fue la parte del seteo y el manejo de las curvas del ventilador. Entonces, lo primordial es tratar de ver el ventilador, ver al paciente, no tanto así irnos por la parte farmacológica, al decir que, bueno, a veces no se puede manejar a algún paciente y optamos por sedarlo. Y esto no es correcto, porque podemos inducir a que el paciente de una sincronía pase a otra más grave. Y eso lo corrobora también este otro estudio donde hacen una serie de demostraciones tomando en cuenta sedantes, analgesia y poniéndonos en relación a los grados de asincronía, los tipos de asincronía. Es importante ver esto porque solo con la analgesia, optimizando la analgesia, como pueden ver aquí en el lado derecho, utilizando morfina, el porcentaje de asincronías en relación a la utilización de sedantes es mucho menor. Entonces, no es sedar al paciente en todo momento, es mejor a veces optimizar la parte de la analgesia, ver la parte de las curvas, y no tanto desesperarnos sin llegar a la parte de la sedación, que no le trae ningún beneficio al paciente, como están detallando en estos estudios. Y ya para terminar, bueno, quedarnos con algunas perlas, ¿no? La sincronía es un problema bastante grave, pero poco detectado. Son varios las situaciones que se presentan las sincronías y es poca la cantidad de entrenamiento que tiene un médico al detectarlo, ¿no? Realmente las series de estudios dicen que solo un 12% de todos de los colegas entrenados logra identificar y tratar las asincronías. Entonces, es un número bastante alarmante. Es por eso que tenemos que ir entrenándonos poco a poco y cada vez con mayores elementos para poder tratar estas asincronías. Es más importante la identificación de las asincronías y hacer un seguimiento y tratamiento revisando la parte del ventilador, revisando la parte del paciente, más que promover una sedación, ¿no? O un bloqueo neuromuscular. Y otro punto importante que según se vio en ese estudio es optimizar la analgesia. Con una buena analgesia la disminución del grado de asincronía puede ser importante. Entonces, es importante tomar en cuenta en este punto para no adelantarnos a utilizar propofol, midazolam o bloqueantes neuromusculares. Eso sería todo, colegas. Mil disculpas por las caídas del internet. Muchas gracias, doctor Pablo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, tiene la pestaña de preguntas y respuestas o también tiene la ventana del chat para poder hacer la pregunta correspondiente, o si quiere también puede levantar la mano y optar por hacer la pregunta de forma verbal. Ya. Tenemos dos preguntas, doctor Flores. La primera de Richard Bautista dice: buenas tardes, excelente charla. ¿Hay evidencia que las lesiones por las asincronías en el paciente incrementan la mortalidad? ¿Y qué opina del NAVA en el manejo de las asincronías? Gracias. Ya, bueno, con la primera pregunta, sí, evidentemente las asincronías aumentan los días de ventilación, incrementan la mortalidad por incremento de las infecciones, eso está claro. Y sí, el NAVA y el PAF, que son dos elementos importantes que han demostrado, según los estudios, ser mejores, que por ejemplo el NAVA es mejor que la presión control, puesto que al utilizar un balón esofágico a nivel de medición de los esfuerzos respiratorios, podemos nosotros setear de forma más adecuada la necesidad del paciente. Entonces, sí, el NAVA es un elemento primordial, importante para el manejo de las asincronías, puesto que se puede manejar mejor al paciente, como es una ventilación normalmente asistida y se cuenta con la presión esofágica dentro del sistema, entonces podemos hacer una mejor adaptación del paciente a sus necesidades. Y también está incluido el PAF, que es un elemento que echa mano de la cuestión del movimiento respiratorio, varios parámetros que puede medir de forma moderna en el paciente y que de igual forma ayudan y evitan las asincronías.
Hay un estudio que ha mostrado que estos dos elementos mejoran de manera importante las asincronías, pero entre los dos no hay ninguna diferencia, pero sería, bueno, sería ideal, ¿no?, manejar a estos pacientes con este tipo de modalidades. Y respecto al balón esofágico, sería ideal, el gol estándar para el manejo de las asincronías es tener balón esofágico para poder evidenciar. Pero podemos echar mano de las curvas del ventilador, ¿no? La sincronía de doble disparo son, son, no son muy difíciles de reconocer, ¿no? Hay que tener un poquito de entrenamiento y estar ahí con el paciente para valorar si existe un esfuerzo respiratorio por el paciente o si evidentemente está haciendo un mecanismo reflejo. Sería ideal, pero bueno, yo creo que se puede manejar ese tipo de sincronías sin contar con el vaso esofágico. Muchas gracias, doctor. Ha respondido a las dos preguntas y no tenemos ni preguntas en el chat ni alguien ha levantado la mano. Agradecerle, doctor Ya. Pablo, por Listo. su presentación. Muchísimas gracias. Listo. Vamos a dar la bienvenida en este momento al doctor Adolfo Israel Vázquez Cuellar. Él es especialista en medicina interna, tiene subespecialidad en medicina crítica y terapia intensiva. También tiene estudios de posgrado en educación superior, un diplomado. También tiene diplomado en ultrasonografía crítica. Ha sido secretario general de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y también ha sido fundador de VENMEVO, que es Ventilación Mecánica Bolivia. El doctor Israel Vázquez Cuellar nos va a hablar sobre monitorización de la ventilación mecánica y poder mecánico. Doctor Israel, el micrófono es suyo. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho por la introducción. Un placer estar con ustedes y un honor haber recibido la invitación. Bueno, voy a compartir la pantalla un segundo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la monitorización del poder mecánico y de la driving pressure en ventilación mecánica. Dos conceptos muy importantes que definitivamente aún dejan mucho que hablar, o sea, es decir, hay mucho de qué hablar sobre el driving pressure y el poder mecánico. Para algunos el poder mecánico no es nada más que conceptos teóricos de difícil aplicación en lo que es la parte práctica, digámoslo así, a la cabecera del paciente. Y pues bueno, pero otros están a favor de usarla, ¿no? Y en el caso de la driving pressure, que ha venido a ser desde la publicación del artículo del doctor Amato, ha venido a ser un parámetro muy importante que tenemos que monitorizar, por decirlo así, prácticamente casi obligatorio en los pacientes en ventilación mecánica, por la connotación estadística que ha mostrado, ¿no?, el estudio que ha realizado el doctor y su grupo de trabajo. Recordemos estos dos conceptos, básicamente lo que nos quieren mostrar y lo que quieren impedir es el daño inducido por el ventilador, tanto el poder mecánico como la driving pressure. Nosotros hace mucho tiempo ya nosotros sabemos de que existen conceptos de el daño inducido por el ventilador como el volutrauma, que significa la sobredistensión pulmonar por volúmenes por encima de los requeridos. En este caso, por supuesto, ya seguramente la mayoría sabe el estudio de Ashbrook, publicado en los 60, donde ha demostrado de que los volúmenes tidales más bajos que 12 definitivamente impactan en la sobrevida. Ya pues desde ahí se ha empezado
ventilar a los pacientes con volúmenes mucho más bajos, de 4 a 6, en el caso de distrés, de 6 a 8 en los pacientes que no están distresados. En el caso del barotrauma, cuando existen altas presiones transpulmonares, para nosotros que la presión transpulmonar es pues, un parámetro muy importante que nos va a permitir, que nos va a permitir valorar si realmente existe un estrés muy importante. Porque recordemos que el estrés tiene como subrogado a la presión transpulmonar. El atelectrauma es otro concepto también que se usa, que es la apertura y cierre repetidas en el tiempo, que van a ocasionar, por supuesto, un daño inducido por el ventilador. Y finalmente el biotrauma, donde existe aumento de la liberación de mediadores inflamatorios, interleuquinas 1, 6, la interleucina 10, el factor necrosis tumoral alfa, entre los más importantes. Entonces, que va a causar, por supuesto, un daño no solamente a nivel pulmonar, sino también a distancia. Entonces, en el transcurso del tiempo, se ha ido viendo de que los conceptos publicados desde el 73 por Dreyfus, etcétera, hablando de barotrauma, han ido evolucionando en el tiempo y bueno, actualmente ya no solamente tenemos que hablar de volutrauma, barotrauma, atelectrauma y biotrauma, que son conceptos que todavía se mantienen y que bueno, hay que seguir teniéndolos siempre presentes, sino que también ya a partir del 2016, un año después de la publicación del driving pressure y en el año de la publicación del poder mecánico, se incorpora un concepto que se llama ergotrauma, que quiere decir que existe un daño pulmonar inducido por el ventilador debido a un aumento de presiones que van a dañar el pulmón, ¿no? Ese aumento de presiones generarán, pues bueno, distensión, alteraciones, fracturas a nivel alveolar, alteración en la membrana alveolo-capilar, generando, por supuesto, el daño inducido por el ventilador. Nuestra misión como intensivistas o la misión de todo médico que esté a cargo del uso del ventilador en pacientes críticos es tratar de evitar que el paciente haga cualquiera de estos cuatro conceptos y también evitar de que haga ergotrauma. Hace mucho también, bueno, no tanto, pero hace varios años ya se ha visto en la publicación de MED y colaboradores de que, bueno, cuando nosotros aplicamos cierta presión o volúmenes muy, muy altos a un pulmón que está comprometido por un distrés y el paciente tenga un baby lung, pulmón de bebé, si nosotros aplicamos presión, definitivamente vamos a condicionar una sobredistensión pulmonar, como está aquí en la gráfica. Nosotros, al tratar de ventilar mejor las áreas que están colapsadas, podemos llegar a hacerlo, pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el área que está alrededor de las áreas colapsadas se van a sobredistender si nosotros ventilamos de manera inadecuada, produciendo dos cosas, strain y estrés. Strain significa la deformación que tiene un área. Esa deformación, pues bueno, va a condicionar, por supuesto, en el caso de los pulmones, los ventiladores con distrés, pues muchos problemas en la parte ventilatoria y ocasionará generalmente daño inducido por ventilador. Y el subrogado del strain es el volumen tidal. Es por eso que si nosotros manejamos de manera adecuada el volumen tidal, pues evidentemente estaríamos manejando de manera adecuada el strain, que se ha determinado en este estudio de médico y colaboradores de que un strain 2.5 veces por encima del valor de la capacidad residual funcional generará un daño inducido por el ventilador. Y el strain tiene mucho que ver con el driving pressure, porque la fórmula del driving pressure es la relación entre volumen tidal y complacencia del sistema respiratorio. Entonces, al controlar nosotros el strain, controlando el volumen,
mejoramos la driving pressure y disminuimos la posibilidad de que el paciente tenga daño inducido por el ventilador. Y el caso del estrés, como les dije, el subrogado es la presión transpulmonar, y bueno, que cuando tenemos una presión transpulmonar muy elevada, en el caso de la presión plató, por ejemplo, definitivamente lo que hacemos es generar un aumento de presión en un área, porque la definición de estrés es un aumento de presión sobre un área. Y esa área es un alveolo. Entonces, cuando nosotros generamos una mala ventilación mecánica, podemos generar estrés, ¿no? Que la podemos ver también en las curvas. En la curva de presión-tiempo podemos ver si estamos generando mayor estrés. Entonces, esos dos conceptos realmente son importantes también tenerlos en cuenta cuando hablamos de daño inducido por el ventilador. Para nosotros hablar un poco ya entrando al tema de poder mecánico como tal, tenemos que recordar algunos conceptos físicos, de tanto energía como trabajo y como potencia. Entonces, ¿qué es energía? Es todo aquello que permite realizar un trabajo. Entonces, si nosotros aplicamos una energía, estamos realizando un trabajo. Aquí tenemos un ejemplo, el calor es la forma de energía que se realiza trabajando en un sistema termodinámico. Y bueno, pues energía es cuando desplazas un objeto y para desplazar ese objeto tienes que aplicar energía mecánica. En el caso del trabajo, el trabajo es la medida de la energía de un cuerpo, transfiere a otro para desplazarlo, ¿no? En el caso de ahí en la figura ven cómo se está levantando un objeto y bueno, nosotros estamos aplicando una energía para que se realice ese trabajo. En el caso de la potencia te indica qué tan rápido puedes realizar ese trabajo, ¿sí? Y se mide en watts. Bien. Nosotros recordemos de que el trabajo respiratorio es el esfuerzo que realizan los músculos respiratorios para vencer la resistencia de las vías aéreas y para que pase el flujo. Y eso es igual a la integral de la presión transpulmonar y también a la integral del volumen tidal. Por lo tanto, en ventilación mecánica nosotros podemos decir lo siguiente, de que la energía mecánica se va a referir a la energía que nos está transfiriendo el ventilador hacia los pulmones y el sistema respiratorio. Eso es energía mecánica. Y esa energía mecánica se convierte en poder mecánico cuando lo multiplicamos por un tiempo. Y en este caso, Gattinoni, Luciano Gattinoni, el doctor Luciano Gattinoni, dijo, bueno, lo vamos a multiplicar por una variable de tiempo. En este caso, la variable de tiempo es frecuencia respiratoria. Entonces, si nosotros multiplicamos energía mecánica por frecuencia respiratoria, vamos a tener lo que es poder mecánico. Y bueno, el estudio publicado por el doctor Luciano Gattinoni, todo el mundo ya lo conoce, un maestro y su grupo de trabajo, por supuesto, muestra que nosotros podemos, o bueno, él demostró de que el ventilador puede generar una energía mecánica y generando también un poder mecánico que pueda ocasionar un daño inducido por el ventilador. Los componentes ventilatorios que causan VILI son el volumen tidal, la presión, el flujo y la frecuencia respiratoria. Estos son los 4 pilares fundamentales que van a condicionar que el paciente presente VILI. Entonces, además tenemos que recordar de que existen componentes pulmonares que van a coadyuvar a la instauración del daño inducido por el ventilador, y eso es el edema pulmonar que se está generando por excesivo estrés, por excesivo strain, porque al final de cuentas, fisiopatológicamente hablando, strain y estrés van a generar, ¿qué cosa? Edema alveolar, daño, disrupción de la membrana alveocapilar y, bueno, por supuesto, alteración de la ventilación perfusión. Además, otro componente es la heterogeneidad del pulmón. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que en pacientes con distrés existe el concepto de Baby-Lang. Baby-Lang significa heterogeneidad del pulmón. Y en el Baby-Lang lo que tenemos que es una contracción en realidad del volumen aireado pulmonar
adecuado en el paciente. Entonces, si nosotros aplicamos fuerza a ese pequeño volumen que está contraído, vamos a generar, por supuesto, un daño pulmonar inducido por el ventilador. Luego están los promotores del estrés y el colapso cíclico, que en este caso vendría a ser el atelectrao. Entonces, el doctor Gattinoni planteó la definición del poder mecánico. ¿Y qué es esta definición del poder mecánico? Lo que es el reflejo de la cantidad de energía aplicada al sistema respiratorio por unidad de tiempo, en este caso por minuto, ¿sí? Como estábamos hablando hace un instante. Y lo que ha hecho es, a partir de la ecuación del movimiento respiratorio, que es, como ustedes saben, el pilar fundamental del entendimiento de la ventilación mecánica, hablando de fisiología aplicada a la ventilación, lo que ha hecho es tomar la ecuación de movimiento, tanto su componente elástico como resistivo, y también el componente del PIB, para determinar a través de fórmulas matemáticas, que enseguida vamos a tratar de discernirlas, plantear la posibilidad de que teóricamente exista un daño inducido por el ventilador a través de este poder mecánico, es decir, a través de la energía impuesta por la máquina durante un tiempo. Entonces, todo parte de la ecuación de movimiento, como estábamos hablando, y la pregunta es, ¿por qué se toma la ecuación de movimiento? Porque cada componente de esta ecuación de movimiento tiene presión. El componente elástico y el componente resistivo tienen presión. Y por supuesto el PIB es presión. Entonces, todos los componentes de la ecuación de movimiento tienen esa variable de presión. Entonces, el razonamiento del doctor Luciano Gattinoni teóricamente es adecuado, puesto que toma absolutamente, partiendo a partir de la ecuación de movimiento, toma absolutamente todos los pilares que generan daño inducido por el ventilador, tanto el componente resistivo como el componente elástico. Entonces, nosotros tenemos que saber que los pilares del poder mecánico básicamente son tres: la presión absoluta de la vía aérea, los cambios relacionados con el volumen y la frecuencia respiratoria. Vamos a empezar a hablar por la presión absoluta de la vía aérea, a partir de la ecuación del movimiento. Ven ustedes, ahí tenemos la ecuación de movimiento que está en tres distintos colores, como ustedes pueden ver en la pantalla a su izquierda. Y lo que hemos hecho es dividir la ecuación de movimiento en tres partes para el entendimiento de este razonamiento del poder mecánico. Y está de acuerdo a los colores, como ven ahí en los rectángulos de la pantalla. Entonces decimos lo siguiente. El componente elástico tiene presión. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero por qué tiene presión el componente elástico? ¿Por qué? Porque tiene el componente de presión debido al retroceso elástico. Es decir, cuando el pulmón tiene un retroceso elástico, se genera presión. Entonces, como la elastancia es la inversa de la complacencia, es decir, 1 sobre complacencia, entonces nosotros podemos decir lo siguiente, que presión plató menos PIB es dividido sobre el delta de volumen, que en este caso sería volumetría, ¿no? Porque la fórmula de complacencia estática es delta de volumen sobre plató menos PIB. Pero como la elastancia es la inversa de la complacencia, entonces decimos lo siguiente, de que plató menos PIB está en relación con el delta de volumen. Ahora bien, si nosotros aplicamos esta diferenciación de la ecuación de movimiento, de la elastancia sobre todo, en este caso que estamos hablando, y lo incorporamos a la fórmula que tenemos de ahí de elastancia por el delta de volumen en la ecuación de movimiento, entonces sustituimos. Entonces, presión plató menos PIB sobre delta de volumen por delta de volumen. Entonces, delta de volumen con delta de volumen se simplifican y solamente nos queda presión plató menos PIB. ¿Y qué es presión plató menos PIB? Es driving pressure. Y tenemos ahí un primer componente de la ecuación de movimiento para interpretar el poder mecánico. El segundo componente de la ecuación de movimiento también tiene presión. El componente de presión debido al movimiento, es decir, el flujo cuando ingresa genera presión para que ese flujo ingrese a los pulmones. Entonces, en este segundo componente de la ecuación de movimiento, que es resistencia por flujo, nosotros la podemos también derivar y decimos que la fórmula de la resistencia, ojo, que es la resistencia inspiratoria,
Y ojo que esta resistencia inspiratoria también se mide solamente en volumen control. Entonces, en la fórmula de la resistencia inspiratoria, como ustedes sabrán, es presión pico menos plató sobre el flujo. Matemáticamente, sabemos cómo calcular ya resistencia. Yo sé que todos los ventiladores traen ya incorporado el cálculo de la resistencia actualmente, pero siempre hay que hablar con los doctores residentes de cómo calcular la resistencia, ¿no es cierto? Y bueno, sé que hay algunos doctores residentes, les planteo hacer ese ejercicio de resistencia para ver cómo calculan el flujo. Entonces, si nosotros sustituimos esta fórmula de la resistencia en el segundo componente de la ecuación de momento que está en verde, decimos que presión pico menos plató tiene relación con flujo y si lo incorporamos a ese segundo componente, pues flujo con flujo se van. Y lo que queda es presión pico menos plató. ¿Sí? Y bueno, el tercer componente que está en color morado es el PIP, que evidentemente no está vinculado con el movimiento como tal, pero bueno, representa la tensión basal del pulmón por encima de la capacidad residual funcional. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación del movimiento hablando de presiones absolutas de la vía aérea a través de esta interpretación matemática que hicimos, que la presión total es igual a la presión resistiva más la presión elástica más el PIP? Por lo tanto, nosotros decimos que la presión total, en este caso, hablando de la presión de ecuación de movimiento a través de estos análisis matemáticos que hicimos, es igual a la driving pressure, ¿no es cierto? Que vendría a ser el componente elástico más la diferencia entre presión pico y plató, que viene a ser la resistencia más el PIB. El segundo componente más importante, también importante del poder mecánico, dijimos que eran los cambios relacionados con el volumen. Entonces, y esto es muy importante porque a partir de esto nosotros podemos calcular energía total. ¿Y qué hacemos para calcular energía total? Lo que hacemos es simplemente añadir el volumen corriente, ¿sí? A la fórmula de la ecuación de movimiento anterior que hemos visto, o sea, a la fórmula de presión resistiva más elástica más pi. Entonces, acá ese volumen lo añadimos a esta fórmula y por lo tanto ya podríamos nosotros calcular la energía total. Ojo que es energía total en cada ciclo respiratorio. ¿Sí? Y el tercer componente viene a ser la frecuencia respiratoria, que es el tiempo. Que definitivamente lo necesitamos para calcular el poder mecánico. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, para calcular el poder mecánico aplicado por minuto, lo que hacemos es añadir como producto la frecuencia respiratoria a la fórmula de energía total, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, volumen corriente por la sumatoria de la ecuación de movimiento que acabamos de ver y lo multiplicamos por frecuencia respiratoria. Entonces, esta curva que ustedes ven acá es la curva presión-volumen, ¿no es cierto? Con su rama inspiratoria, su punto de inflexión inferior, superior, bueno, ustedes ya lo conocen muy bien, la zona de distensión y la zona de colapso. En este caso, está partiendo a partir de un nivel de PIP X. Pero nosotros, es lo único que vemos aquí es esto, ¿no? Entonces, pero el doctor Gattinoni, ¿qué es lo que ve? Además, él ve toda el área que está por detrás de la línea de la fase expiratoria de la curva presión-volumen, toda la parte de atrás. Entonces, toda esa área, el doctor ha decidido valorar y medir, ¿sí? Y la podemos medir. Y podemos medir a través de dos métodos, con fórmulas, como vamos a ver ahorita, pero también lo podemos medir con con otro método que es el método geométrico. Y enseguida lo vamos a hablar. Entonces, a partir de esa fórmula de presión-volumen, perdón, a partir de esa curva de presión-volumen, el doctor pues infiere lo siguiente, de que toda el área que está por detrás de la curva viene a ser un triángulo equilátero, es decir, tiene dos catetos y una hipotenusa. Y además le añadió la parte de la resistencia de la vía aérea. Entonces, a partir de este análisis, nosotros podemos ver lo siguiente. Vean ustedes. Vamos a empezar por la curva del lado derecho. Las imágenes del lado derecho, perdón. Vean ustedes. Tenemos una imagen donde tenemos un eje de las Y, que es volumen, y un eje de las X, que es presión. El eje de las Y se va a dividir en dos partes.
volumen de PIP y un volumen tidal. Y en el eje de las X vamos a tener tres tipos de presiones diferentes, la PIP, la presión plató y la presión pico. Aquí tenemos, por ejemplo, una PIP con un valor de 10, una presión plató con un valor de 30 y una presión pico con un valor de 35 como máximo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a interpretar lo que ha visto o lo que ha traducido o ha realizado el doctor Gattinoni. Entonces tenemos un triángulo equilátero a partir de la curva de presión-volumen, y este triángulo equilátero dijimos que tiene dos catetos y una hipotenusa. Vean ustedes, ese triángulo se va a dividir en dos partes. La parte de color verde, que es el triángulo verde, viene a ser la energía elástica estática, y todo lo que está de color celeste viene a ser la energía elástica dinámica. Y lo que está en amarillo viene a ser la parte resistiva, que es un paralelogramo. La parte azul es un trapezoide y la parte verde es un triangulito. Nosotros decíamos que en este ejemplo, por ejemplo, tenemos un valor de hasta 1200 de volumen. Nosotros decimos de que un triángulo equilátero viene a ser, bueno, para definir el área total de un triángulo equilátero, lo que tenemos que hacer es multiplicar los dos catetos y dividirlo entre 2. En este caso, ¿por qué lo dividimos entre 2? Porque hay dos partes, la energía elástica dinámica y la energía elástica estática. Entonces lo que hacemos es dividir 1200 entre 30. 30 viene a ser el valor de la presión plató, ¿sí? 1200 entre 30. Y eso lo dividimos entre 2 porque toda esta área del triángulo equilátero, pues bueno, tiene dos partes. Por eso lo dividimos entre 2. Y lo multiplicamos por una variable que es 0.0098, que viene a ser la conversión de litros y centímetros por centímetros de agua a joules, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es multiplicar y sale un poder, una energía mecánica de 1.74 joules. Ahora bien, yéndonos por áreas del triángulo como tal, que se divide en 2. El área verde viene a ser el componente de energía elástica estática siempre y cuando exista un nivel de PIP. En este caso estamos partiendo a partir de 10 centímetros de agua. Entonces, y toda esta parte de acá se la considera como una energía elástica. Entonces, ¿qué hacemos? La energía elástica, la elastancia, estática va a ser igual a energía administrada una sola vez cuando se tenga aplicado el PIP, ¿no? Entonces, siempre esta área de acá va a tener un valor importante una vez que nosotros aplicamos PIP, ¿no? En este caso estaríamos partiendo a partir de un nivel de 10. Ahora bien, el área de color celeste, que es el trapezoide, tiene a la vez dos áreas, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Que se divide por el PIP y la presión plató. Entonces, tenemos un área rectángulo y un área triángulo. El área rectángulo viene a ser la multiplicación del volumen tidal, que está en el eje de las Y's, por el nivel de PIPs, que viene a ser de este lado, ¿no? En este caso es 10. Y además, esta área de la estancia dinámica tiene un área triangular, y esa área triangular es igual a ¿qué? Al volumen tidal por el delta de presión. Este delta de presión viene de aquí, de PIP y presión plató, es decir, de 10 y de 30. Por eso lo multiplicamos por delta de presión, que viene a ser la driving pressure, que está aquí en este otro gráfico, aquí arriba, ¿cierto? Driving pressure. Y que también lo he puesto aquí. Entonces, aquí arriba está la driving pressure. Entonces, eso lo multiplicamos por un medio que viene a ser desde el trapezoide que teníamos inicial. Y el componente resistivo no es más que la diferencia entre presión pico menos plató por el volumen, es decir, la diferencia entre la presión pico que ustedes ven aquí, la plató que ustedes ven acá, y lo que se hace es multiplicar por el volumen, ¿sí? Que está en el eje de las Y's. Pues ya tendríamos ahí dilucidado más o menos qué es lo que quiso interpretar el doctor Luciano Gattinoni a través de la ecuación, a través de la gráfica de presión-volumen, generando, ¿qué cosa?
el estudio no solamente de la parte del paralelogramo de la parte de resistencia, sino también la parte posterior de la onda expiratoria de la curva presión-volumen. Entonces, en este caso aquí tenemos un ejemplo. Vean ustedes que parte desde un nivel de 15 de PIP la presión, la curva presión-volumen, donde por supuesto ya va a tener un componente elástico estático importante y se va a generar por supuesto toda la curva que ustedes ya conocen. Entonces, haciendo un ejemplo de este cálculo del poder mecánico, si nosotros tenemos una presión pico de 32.8, una plató de 29.2, un volumen de 303, que básicamente son estos valores que ustedes ven aquí en líneas rojas, ¿no?, de la gráfica de la izquierda, y lo multiplicamos por una frecuencia respiratoria de 18, nosotros podemos llegar a tener, primero, la energía mecánica que viene a ser a 0.77 joules. Y si lo multiplicamos por frecuencia respiratoria, ya llegamos a tener lo que es el poder mecánico, que en este caso sería de 13.7. ¿Sí? Bueno, el artículo pone 14, que está más redondeado. Pero de esta manera nosotros podemos calcular lo que es el poder mecánico. Y luego, bueno, continuamos con lo que es la aplicación de las demás fórmulas en cada respiración. Vean ustedes, no vamos a entrar en muchos detalles matemáticos, pero lo que hace es empezar a simplificar. Un componente muy importante es el tiempo inspiratorio, ¿no?, que es parte del flujo, por supuesto, y por eso lo pone en la fórmula el doctor. Y recordemos estas fórmulas de fisiología aplicada a la ventilación que están a su derecha para hacer toda la transformación y llegar finalmente a esta ecuación, donde tenemos un componente elástico, que es la distensión, el famoso driving pressure, un componente resistivo, que es el movimiento de los gases como tal, y finalmente un valor de PIP. Recuerden ustedes de que para calcular el poder tenemos que multiplicar siempre por un tiempo, en este caso que es, la variable tiempo es la frecuencia respiratoria, y otra variable que es de conversión, que es de 0.098 para convertirlo a joules minuto. Y este artículo, aquí vemos la gráfica del artículo del doctor Gattinoni, donde están las características de los pacientes. Ha tomado pacientes, tomó 30 pacientes sin distrés y tomó 50 pacientes con distrés. Esta gráfica muestra las gráficas de todos ellos, tanto con distrés leve, moderado y severo. Y bueno, a partir de esa fórmula, lo que ha hecho él es implementar esta fórmula a estos pacientes para ver si realmente tenía una trascendencia estadística el estudio y todo lo que él había planteado matemáticamente. Entonces, en este gráfico vemos, en el gráfico A y en el gráfico C, vemos que los niveles de PIP en relación con la medición del poder mecánico y la medición computarizada del mismo tienen una correlación muy, pero muy importante. Vean ustedes, una R de 0.99 y 0.98. Así como también para corroborar esto, en un estudio pues, estadístico hay necesidad de hacer un análisis de Bland-Altman, que es otra prueba estadística. Vean ustedes cómo todos los puntos caen dentro de los niveles establecidos, y donde, pues bueno, se llega a comprobar que con esos niveles de PIP, pues sí, existe una correlación muy importante de la fórmula que él planteaba. De igual manera, aquí tenemos otro gráfico del mismo trabajo del doctor Gattinoni, donde vemos los componentes del poder mecánico, y en la gráfica de la izquierda y vemos los componentes del poder mecánico y las características de los pulmones. Vean ustedes de que tanto volumen tidal, flujo como driving pressure no tienen mucha variación, es decir, están muy relacionados cuando hablamos de poder mecánico, cuando este aumenta por encima del 27 a 30%. Entonces, caen en la misma línea, ¿sí? Pero cuando nosotros aplicamos mayor frecuencia respiratoria o mayor PIP, vean ustedes cómo se desplazan las líneas a dos líneas diferentes. Es decir, que la frecuencia respiratoria genera daño inducido por el ventilador. Sí, la respuesta es sí. Entonces, nosotros usualmente cuando tenemos, qué sé yo, un paciente alguna vez tuve un paciente un paciente COVID con una frecuencia de 35 y bueno, evidentemente en auto-PIP, lamentablemente, que es algo que a veces olvidamos monitorizar, de aumentar la frecuencia y ver que no haga auto-PIP. Pero ese paciente estaba con 35 respiraciones por minuto, le medimos el poder cardíaco y tenía 24 de poder mecánico, ¿sí? Entonces, ese poder mecánico, entonces, la frecuencia respiratoria, ¿sí?,
es parte de lo que es el VIDI, y eso está totalmente ya establecido. Por eso es que siempre en protección pulmonar siempre hay que tener presente de que es mejor disminuir la frecuencia respiratoria menor a 20, siempre y cuando sea posible, por supuesto. Y en la gráfica de la derecha, bueno, tenemos los dos componentes importantes que son la elastancia y la resistencia. Ambos igualmente se modifican de acuerdo al valor del porcentaje del poder mecánico que presente el paciente. Luego vino el doctor Marini y dijo, ¿saben qué? Esto está muy complejo, lo que hizo el doctor Gattinoni, esa fórmula del poder mecánico es demasiado complejo, muy poco aplicable a la cabecera del paciente. Y lo que dijo es, bueno, mejor generamos otra fórmula que sea adecuada para el cálculo a la cabecera del paciente, porque recordar esta fórmula que acabamos de verla y aplicarla, pues sí está bastante complejo, ¿no es cierto? Pero ahorita vamos a ver cómo ha ido cambiando en el tiempo este concepto de la fórmula, ha ido cambiando en el tiempo y a través de estudios estadísticos se ha ido mejorando la aplicación de la misma. Entonces, vino el doctor Marini y dijo, bueno, es mejor calcularla a través del poder de distensión, que en este caso él plantea la fórmula de 0.098 por presión plató menos pi por el volumen por la frecuencia, ¿no? Quitándole el componente resistivo y el componente elástico y haciendo los componentes estadísticos, han visto que no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, esta fórmula del doctor Marini puede ser mucho más trascendental hablando de la parte práctica y la parte clínica de la cabecera del paciente al momento de calcularla que la del poder mecánico original. Existen métodos para medir el poder mecánico. Uno dijimos a través de las fórmulas, que las estamos viendo de dónde derivan, y otro dijimos a través del método geométrico. El método geométrico se calcula en el bucle de presión-volumen. Entonces, se mide toda el área que está por encima de la rama inspiratoria. Aquí tenemos una curva presión-volumen, en el eje de las Y es volumen, eje de las X presión. Esta es la rama inspiratoria, ¿no es cierto? Con sus puntos de inflexión. Y toda el área que está por detrás es la que se mide a través de softwares en los ventiladores mecánicos, que muy pocos lo tienen. Y lo que se hace es multiplicar toda esta área que genera un valor, ¿sí? Que está por detrás de la curva de la rama inspiratoria, y lo que hacemos es multiplicarlo por la frecuencia respiratoria, y así medimos el poder mecánico a través de este método geométrico. Pero bueno, no tenemos lamentablemente estos ventiladores que son de última generación y bueno, difícil tenerlos en muchos lados. Entonces, lo que se hizo es lo siguiente: se hicieron otros estudios donde se comparó el cálculo a la cabecera del paciente del poder mecánico durante el volumen control y presión control, ¿no? Porque hay fórmula para calcular el poder mecánico en volumen control y en presión control. Entonces, el cálculo de poder mecánico en volumen control tiene dos fórmulas y también en presión control. Una fórmula integral y una fórmula sustitutiva. La fórmula integral, que es la que me parece que todos conocemos, requiere ¿qué cosa? Una pausa inspiratoria y requiere que el cálculo sea con flujo constante. ¿Qué es flujo constante en ventilación mecánica? Ustedes recordarán, es pues curva cuadrática en volumen control. Entonces tenemos que, para que calcular a través de esta fórmula integral en volumen control, nuestra onda tiene que ser cuadrática, no tiene que ser desacelerada. Y para todos los cálculos de fisiología en ventilación mecánica, lo ideal es que sea cuadrática durante los cálculos. Entonces, tenemos la fórmula aquí que ustedes ven ahí, la variable de 0.98 por la frecuencia respiratoria, por el volumen, y esto multiplicado por la diferencia entre presión pico menos la diferencia de presión plató menos PIP entre 2. Entonces, y con esto nosotros podemos calcular el poder mecánico, ¿sí? Hay otra fórmula para el cálculo del poder mecánico también en volumen control, que es la fórmula sustituta, que viene a ser esta de acá, ¿no? Vean ustedes, igual tiene relación con el volumen minuto, tiene relación en este caso con el volumen minuto, la presión pico, PIP, el flujo inspiratorio, ¿no? Que bueno, desde mi punto de vista, a pesar de que el trabajo concluye de que son mejores las fórmulas sustitutivas, desde mi punto de vista, en el caso de volumen control es mejor la fórmula integral. Pues bueno, algunos ventiladores no nos dan el flujo inspiratorio, ¿no es cierto?, para moverle a la perilla, ¿no? Entonces hay que estar pausando el ventilador, mover, en el caso de los Hamilton, por ejemplo, pausamos el ventilador, movemos a nivel de flujo y ahí recién calculamos cuánto tendrá de flujo inspiratorio el paciente. Un poco más tedioso que realizar directamente esta fórmula de acá.
Pero bueno, esta es otra fórmula, que es la fórmula sustituta. Y bueno, realizando análisis de Bland-Altman para ver si estas fórmulas correlacionan realmente con el poder medido a nivel computarizado, pues sí, sí hay correlación, ¿sí? Sí hay correlación a nivel de lo que es, perdón, a nivel del valor de poder mecánico geométrico, ¿sí? Comparado con el valor de poder mecánico geométrico. Entonces, ¿qué es en realidad el gold estándar para poder mecánico? Calcular el poder mecánico geométrico por método geométrico es el gold estándar de medición del poder mecánico. Pero bueno, como dije, es muy difícil tener los ventiladores que lo hagan. En este caso, hay dos curvas, estas gráficas nos muestran gráficas de Bland-Altman, igual, donde, pues bueno, la mayor parte de los puntos caen dentro del rango establecido, y vean ustedes que comparando con el poder geométrico, perdón, con el cálculo geométrico, ambas mediciones van a estar en ese rango y por lo tanto van a tener un valor estadístico importante, las formas que estamos viendo. Aquí tenemos el cálculo del poder mecánico en modo controlado por presión. Igual, la fórmula integral, fórmula sustitutiva. Vean ustedes, en este caso, la fórmula integral viene a ser un poco más compleja que la sustituta. Vean ustedes, la sustituta en presión control es mucho más fácil de aprenderla. De igual manera, lo que hicieron es hacer curva de Bland-Altman, igual, ¿no? Comparada con el método geométrico y, evidentemente, viendo las gráficas, sí tiene correlación, ¿sí? Entonces, ¿el cálculo del poder mecánico es posible con fórmulas? Sí, sí se puede hacer el cálculo del poder mecánico con fórmulas. ¿Y qué concluyó este estudio? Este estudio concluyó de que el uso de las fórmulas sustitutas son adecuadas para poder usarlas a la cabecera del paciente al momento de calcular el poder mecánico durante la monitorización de la ventilación mecánica invasiva. Y entonces, ¿cuál es el valor que yo tengo que buscar de poder mecánico cuando monitorizo a mi paciente tratando de buscar esta variable? Y bueno, ese valor surge bueno, hay varios estudios, evidentemente, pero el estudio principal, que nos dice, ¿sabes qué? Este es el valor que hemos encontrado, es este de acá, que ustedes ven en la pantalla, ¿no? Mechanical Power y el desarrollo de injuria vencida por el ventilador. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este estudio? Ventilaron a cerdos, perdón, no son 3 cerdos, son 3 grupos. 3 grupos de cerdos, de lechones, con volúmenes tidales de 38 ml por kilogramo, presión plató de 27 y frecuencia respiratoria de 15. Entonces, y tomaron también otros cerdos que fueron ventilados con diferentes frecuencias respiratorias, 12, 9, 6 y 3 de respiraciones. Entonces, hicieron 9 experimentos con volúmenes tidales de 11 ml por kilogramo también, de 22 ml por kilogramo y de 35 respiraciones minuto. ¿Para qué? Para tratar de corroborar lo que estaban hallando, ¿sí? Entonces, y lo que encontraron es que el límite de poder mecánico encontrado es de 12 joules minuto, ¿sí? Entonces, ese es el poder mecánico que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esta variable. O sea, si nosotros nos pasamos por encima de 12 joules minuto, estamos produciendo injuria inducida por el ventilador. ¿Por qué? Porque todos los parámetros que nosotros buscamos o que programamos en el ventilador mecánico, que son variables del poder mecánico, las podemos programar en el ventilador mecánico, las podemos mover de acuerdo a con nosotros realmente veamos en beneficio de nuestro paciente. Entonces, 12 es ¿qué pasa si me paso de 12? ¿Qué pasa si me paso de 12? Entonces, lo que produzco es primero edema pulmonar inflamatorio y, por supuesto, después el bili, hablando fisiopatológicamente. Y vean ustedes en este cuadro de este mismo trabajo, ¿qué es lo que encontraron? De que la frecuencia respiratoria incrementa dramáticamente el poder mecánico, como ustedes pueden ver en la gráfica. Entonces, vean ustedes cómo el poder mecánico se va incrementando de manera importante, no solamente con el flujo inspiratorio que está ahí en la pantalla, sino también con la frecuencia respiratoria. Entonces, realmente la frecuencia respiratoria, así como el flujo inspiratorio, sí generan una injuria inducida por el ventilador cuando hablamos de poder mecánico. Y este valor que nosotros tenemos que hablar de poder mecánico es un valor de 12. Ahora, hablando de la parte práctica, ¿cómo optimizo el poder mecánico? Lo que tenemos que hacer es reducir, por una parte, la producción de CO2 y por otra, mejorar la eficiencia ventilatoria. ¿Cómo yo reduzco la producción de CO2? Bueno, tengo que controlar que el paciente no tenga fiebre, tengo que ver que el paciente tenga un uso adecuado de la sedación y analgesia. Probablemente necesite bloqueadores neuromusculares solo si es necesario para tratar de mejorar realmente estos valores de producción del CO2. Ahora bien, ¿cómo mejoro la eficiencia ventilatoria? Esta eficiencia ventilatoria la puede mejorar primero reduciendo el espacio muerto, ¿sí?
¿Y cómo reduce el espacio muerto? Lo puedo reducir con una pausa inspiratoria prolongada, con posición prono, ¿no es cierto? Y optimizando el PIB, por supuesto. Bueno, si tengo un PIB muy elevado, por supuesto que este PIB que es muy elevado me va a generar un aumento del espacio muerto y por lo tanto alteraciones en la optimización del poder mecánico. Y otro modo han visto de que es que se pueda valorar la utilización de modos que disminuyen el poder mecánico, es decir, modos inteligentes que nos midan trabajo respiratorio del paciente y nos den un adecuado volumen tidal y una adecuada frecuencia respiratoria. Y ese modo es el que está en el, sin hacer, por si acaso, sin ningún tipo de conflicto de interés, ese modo está en los ventiladores Hamilton, que es el ASB, ¿no? Existen otros modos que son muy parecidos al ASB en los Maquet, ¿no es cierto? Pero bueno, este modo es el que se plantean para tratar de optimizar el poder mecánico, hablando clínicamente. Ahora bien, ¿qué hay con la driving pressure? La driving pressure o presión de conducción, ¿no? Otros llaman presión de conducción, otros llaman presión motriz. Que en paz descanse nuestro amado profesor Jordi Mancebo lo llamaba presión motriz. Entonces, ¿qué es la driving pressure? La driving pressure es la diferencia entre la presión plató y el PIB. Es decir, es la diferencia entre el final de la presión al final de la inspiración y la presión al final de la expiración. Entonces, fisiológicamente hablando, tiene un componente muy importante cuando hablamos de Billy. Tenemos que la driving pressure es igual a la presión plató menos PIB. ¿Y esto deriva de qué? De la fórmula de la complacencia estática, donde tenemos que BT es igual, es igual a la relación entre presión plató menos PIB, eso que significa driving pressure. Entonces, driving pressure, hacemos sustitución de las fórmulas, driving pressure será igual a volumen tidal entre la distensibilidad estática. Y ahí tenemos ese origen de la fórmula de la driving pressure. Ahora bien, este estudio es el estudio publicado en 2015 en el New England Journal of Medicine por el doctor Marcelo Amato y su grupo de estudios y su grupo de trabajo. Y es un estudio a partir del cual realmente todos nosotros los intensistas sabemos que tenemos que medirlo. Y este estudio es un estudio retrospectivo de análisis de mediación multinivel. Se analizaron más de 3,000 pacientes y se analizó el delta de presión, es decir, plató menos PIB, como una variable independiente que está asociada a la mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Se hicieron 3 grupos, como ven aquí en la gráfica, A, B, C. Y bueno, en el grupo A podemos ver lo siguiente. Tenemos una gráfica en el eje de las Y, tenemos presión de la vía aérea, en el eje de las X, el valor de los pacientes que se utilizaron, que fueron más de 600. Y bueno, en quienes primeramente se colocó un valor de PIB mantenido en el tiempo, es decir, no hubo variación. Por ejemplo, en este caso está entre 12 aproximadamente. Y un nivel de delta de presión que iba aumentando paulatinamente. Es decir, el delta de presión aumentó con un PIB normal, o con un PIB mantenido en el tiempo, perdón. Entonces, y esto sí tuvo trascendencia en la mortalidad, es decir, se murieron más en este grupo. En el caso de el segundo grupo, bueno, tenemos un nivel aumentado de PIB y también un nivel aumentado progresivamente de delta de presión que siempre estaban con esa tendencia. Si ustedes ven acá, siempre están, estas dos primeras gráficas están con tendencia a aumentar el delta de presión por encima de 30, no sé, es decir, que las presiones plató estaban por encima de 30. Entonces, vieron que aquí al aumentar el PIB, lo que se generaba también era una disminución de la driving pressure, lo que disminuía la mortalidad. Pero esta disminución de la mortalidad estaba en función del valor del PIB. Si el PIB estaba muy, pero muy alto, en realidad lo que se producía era lo contrario, había más mortalidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien nosotros podemos aumentar el PIB, pero al aumentar el PIB, es que el pulmón, por supuesto, es reclutable, y generamos una disminución del delta de presión, pues mejoramos la mortalidad. Pero si nos pasamos de la raya y tenemos un PIB muy alto, generando obviamente mayor espacio muerto, etcétera, lo que hacemos en realidad es aumentar la mortalidad. Y aquí de igual manera tenemos lo mismo. Han ventilado pacientes por debajo de 30 de plató, generando una delta de presión muy corta, con niveles de PIB en ascendencia, y pues bueno, los pacientes también se beneficiaron con menor mortalidad. Y al final de cuentas, se muestra esta gráfica en el artículo donde pues un valor de por encima de 15 ya empieza a hacer tendencia en el aumento de la mortalidad, como ustedes pueden ver. Ahora bien, el estudio LangSafe, que es un estudio epidemiológico muy grande que ha sido publicado ya, me parece en 2016, si no estoy mal equivocado, ya ha demostrado de que, bueno, ha mostrado en realidad de que se tendría que usar o tratar de usar valores de driving pressure menor a 13, menor o igual a 13, o entre 13 y 15.
Pero, y bueno, todos los pacientes no siempre están realmente en condiciones de ser ventilados con ese nivel de driving pressure, porque ustedes van a ver de que existe al inicio, en los pacientes COVID, por ejemplo, que ustedes también han tenido bastantes pacientes, bueno, han debido ver que a pesar de que está en prono, con protección pulmonar, alveolar, etcétera, los pacientes igual se morían, ¿no es cierto? Y sus driving pressures de inicio estaban en más de 20, ¿no? Entonces, este valor realmente sí, de 15, sí viene a ser un punto de debate, digámoslo así, para ver si realmente este valor de 15 y más aún 13 realmente se puede establecer en los pacientes al inicio de la enfermedad, sobre todo al inicio, ¿no? Entonces, pero bueno, el doctor Amato y su grupo de trabajo, bueno, determinaron que 15 es el valor de driving pressure, que menos de 15, menos mortalidad, más de 15, más mortalidad. Cuando nosotros aquí tenemos dos tomografías de un paciente y bueno, vemos de que cuando tenemos un paciente realmente inflamado, como en el caso del lado izquierdo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, está bastante inflamado. Aquí vamos a tener y generar unas driving pressures que son por encima de 15, igual del lado derecho, ven ustedes, hay áreas de atelectasias, etc. Entonces, realmente a veces en este tipo de pacientes es realmente imposible generar una driving pressure que sea por debajo de 15. ¿No? Pues dice así que, ahorita vamos a ver un estudio que es, desde el punto de vista muy trascendental en cuanto a refutar ese valor de 15. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que a veces no se logra ese valor. ¿Qué pasa? Para que nosotros realmente mejoremos la driving pressure, tenemos que tener a nuestro paciente, si hablamos de la curva presión-volumen, como está acá, tenemos que tener a nuestro paciente en esta área, ¿no? En el área donde existe mayor complacencia. En esta área se ha visto de que existe mayor complacencia con menor driving pressure. ¿Sí? Si nosotros colocamos un nivel de PIB relativamente adecuado, vamos a generar aquí una mejor complacencia y una mejor ventilación, perfusión, y por lo tanto nuestro driving pressure va a estar realmente adecuado o por debajo de 15. ¿Cómo bajamos la driving pressure? Es la pregunta. Tenemos que titular el PIB. Un paso es titular el PIB. Evidentemente hay que titular el PIB de manera individualizada. No hay un PIB ideal, eso también ya lo saben. Pues ven ustedes acá en la gráfica, tenemos un paciente con una driving pressure disminuida y otra con una driving pressure incrementada. Vean ustedes de que si nosotros aplicamos un PIB adecuado, pues vamos a mejorar la driving pressure. Pero si colocamos un PIB que está por encima de lo que no necesita nuestro paciente, pues evidentemente vamos a producir una sobredistensión. Y a pesar de que tenga PIB alto, en realidad lo que se produce en realidad es mayor mortalidad, ¿sí? Entonces, eso hay que tener pero muy en cuenta. Y el segundo paso es disminuir el volumen tidal. ¿Hasta cuándo yo voy a disminuir el volumen tidal? Hasta evitar el colapso alveolar. Nosotros calculamos el volumen tidal a través del peso predicho en los pacientes con distrés o peso ideal los pacientes sin distrés. Bueno, hay mucho debate en usar ideal o predicho porque pues, ustedes calculan, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero bueno, los estudios dicen predicho en pacientes con distrés y bueno, lo que hacemos es disminuir ese volumen tidal hasta evitar en realidad el colapso alveolar o en realidad hasta monitorizando lo que es el valor del CO2. Cuando hablamos de reclutamiento alveolar, nosotros también podemos tener, obviamente, un adecuado PIB y una disminución de lo que es la driving pressure. Como ustedes pueden ver aquí en este gráfico, esta es obviamente una maniobra de reclutamiento alveolar que, por si acaso, ya no hay tendencia en usarlo, ¿no? Solamente en casos bien establecidos y que realmente el paciente sea muy reclutable y, bueno, el paciente se beneficie de esto, se titula el PIB. En este caso se tituló el PIB y vean ustedes, aquí en la flecha de color verde, pues encontraron un mejor PIB. Vean ustedes cómo la driving pressure viene a ser bien pequeña con un nivel adecuado de PIB. ¿Sí? Hasta acá. La driving pressure es de color rosado y el PIB adecuado es de color celeste. Entonces vean ustedes de que nosotros podemos encontrar un nivel de PIB adecuado siempre y cuando ese nivel de PIB nos disminuya la driving pressure. Pero si colocamos un PIB que sea pero muy elevado, o sea, que la driving pressure esté un poco corta, igual producimos mortalidad. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros podemos monitorizar lo que es la driving pressure en distrés? Bueno, hecho este algoritmo, si tenemos una presión plató, o sea, una driving pressure más de 15, bueno,
sí, continuamos con los parámetros protectores pulmonares, y si no, lo que hacemos es optimizar PIB, individualizar, aquí está, en color rojo, y si no, podemos hacer también una disminución del volumen tidal, siempre y cuando estemos evaluando el CO2 y preguntarnos si el paciente está como para aguantar una hipercapnia permisiva, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, la hipercapnia permisiva ya, bueno, sí, no hay mucha tendencia a usarla, pero evidentemente, hay que tener mucho control cuando usamos la hipercapnia permisiva en los pacientes, no solamente en la parte pulmonar y la parte de cavidades derechas, sino también en la parte neurológica, por supuesto. Ahora bien, he puesto acá en color rojo optimizar el PIB, y vean ustedes, acá también puse yo en color rojo este triángulo, y vean ustedes lo siguiente, de que disminuir el PIB para una disminución de la driving pressure no es recomendado. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, nosotros no disminuimos el PIB para disminuir la driving pressure. Hay algo muy importante también en cuenta, y que es el motivo de las últimas diapositivas que vamos a hablar, de que ¿por qué el parámetro más importante en Billy es la presión plató o presión meseta? Y eso ahorita lo vamos a ver en el estudio que les voy a mostrar. Y esto está en el artículo publicado de las 10 reglas de oro de la ventilación mecánica en distrés, publicado en 2021, donde dice que la presión plató es mejor que el PIB. Digo que la driving pressure. La presión plató viene a ser mejor que la driving pressure. Entonces, en pacientes sin patología pulmonar, siempre tratar de mantener una driving pressure menor a 13. Igual se ha visto en pacientes sin distrés, en estudios en pacientes sin distrés, se ha visto de que, bueno, a veces ventilamos con volúmenes de 6 a 8 o incluso hasta 10. Y bueno, eso también genera Billy, ¿no? Entonces, por supuesto, va a generar alteraciones en la driving pressure y por supuesto su driving pressure va a estar aumentada. Es por eso que en pacientes sin distrés también tenemos que monitorizar la driving pressure para tener un valor lo más bajo posible. Y de acuerdo al valor que está publicado en el estudio LandSafe, ese estudio grande epidemiológico de distrés, menor o igual a 13. ¿Sí? En los pacientes sin patología pulmonar tiene que ser menor o igual a 13. ¿Sí? Ojo con eso. Y este es el estudio que les quería mostrar. ¿Qué nos habla? Este es un estudio del doctor Jesús Villar, es un español que evidentemente está trabajando mucho en este tema de distrés y driving pressure. Y bueno, este valor de la driving pressure, perdón, este estudio del doctor Jesús Villar plantea lo siguiente: driving pressure versus presión platón. Se estudiaron más de 700 pacientes con distrés moderado a severo y se estudió el riesgo de muerte después de 24 horas de inicio de la ventilación mecánica, y midieron el volumen tidal, el PIB, la presión plató y la driving pressure en cuantiles. Entonces, vean ustedes, ¿qué es lo que encontraron? Encontraron de que bueno, dividieron a los grupos de corte en dos grupos, un grupo del estudio como tal y otro grupo de la confirmación de lo que estaban hablando. O sea, dividieron a los cerdos en dos grupos, ¿no? Un grupo del experimento y otro grupo de confirmatorio. Entonces, lo que hicieron es mostrarnos estas gráficas, ¿no? En el eje de las 10 tenemos riesgo relativo de muerte y en el eje de las X tenemos la driving pressure. Ven ustedes, ellos encontraron un valor de la driving pressure de 19. Se encontró un punto de corte de driving pressure de 19. Y a partir de ahí, como vamos a ver ahorita en las gráficas, se demostró que hay aumento de la mortalidad de realidad. Es decir, este estudio sí está demostrando de que el valor de 15, por ejemplo, no es así un valor sacramentado para siempre y que no hay que pasarnos de 15 y así como caballos cocheros, 15 y punto. Si está más de 15 en el pase de guardia, tenemos que destruir al que nos está pasando la guardia, etcétera, etcétera. No, no es así. Entonces, se encontró que un punto de corte de 19 centímetros de agua de driving pressure por encima del mismo, sí aumenta la mortalidad en este estudio. Y además vieron, igual acá tenemos en el lado derecho la otra gráfica, igual eje de las 10, riesgo relativo de muerte, y eje de las X, presión plató. Entonces, vean ustedes, encontraron una presión plató de 29, bueno, casi 30, como punto de corte de mayor mortalidad, ¿sí? Y acá tenemos igual este gráfico, es en el grupo de estudio de 478 pacientes con distrés. Vean ustedes, encontraron eso, ¿no? Pacientes de 30 tenían menor riesgo de muerte. Y este es el estudio de los 300 pacientes que este estudio de los 300 pacientes de corroboración de lo que habían hallado, y sí están corroborando lo mismo, son las mismas gráficas, están corroborando lo mismo.
Los dos puntos de corte, menos de 19 y 29, vamos en este caso 30. Entonces, ya mostrando la curva de Kaplan-Meier, bueno, aquí tenemos desde el inicio el valor de 100, bueno, aquí está en decimales, 1, aquí, bueno, están todos los pacientes que han ingresado al estudio, están vivos, por supuesto. Entonces, y vean cómo el riesgo de muerte es muchísimo mayor en los grupos que tenían una driving pressure mayor o igual a 19 y una presión plató mayor o igual a 30. Comparado con los pacientes que tienen una driving pressure menor a 19 y una plató menor de 30. Ustedes ven acá en color azul y en color amarillo. Pues vean ustedes de que realmente en este estudio han demostrado de que sí, estos valores sí son reales. Bueno, el estudio dice eso. Para nosotros, dice el estudio, estos valores sí son reales. ¿Por qué? Porque todos los pacientes estaban ventilados mecánicamente y todos los pacientes recibieron ventilación mecánica protectora. Sí, volúmenes tidales bajos, entre 4 a 6, la presión plató por debajo de 30 siempre. Entonces, para ellos, el aplicar al realizar este estudio en estos pacientes que han sido ventilados mecánicamente con valores protectores a todos los pacientes con distrés moderado a severo, resultaron en un valor realmente que para ellos realmente es real, comparado con lo que hizo el doctor Amato. Y bueno, en este estudio del doctor Amato había varios pacientes que no estaban ventilados, muchos pacientes ventilados por encima de platós de 30, etcétera. Entonces, por lo tanto, este estudio tendría, digamos, como que un valor un poco más amplio que el valor de 15, perdón, publicado por el doctor Amato. Y viene a ser como si una realidad. ¿Por qué? Porque, como les acabo de decir, pacientes con un estrés severo o moderado, al inicio de la ventilación mecánica, los primeros días, a pesar de que está en prono, protección pulmonar, etcétera, no vamos a lograr conseguir que tengamos una presión, una driving pressure de 15, ¿sí? Pero si nosotros tenemos este valor en cuenta del estudio del doctor Jesús Villar, pues bueno, podemos tener como que un handicap entre, si están 19, no hay problema, es un valor que por estudios estadísticos se ha demostrado de que sí es real. ¿Y qué concluyeron estos estudios? Que ambas variables, presión plató y driving pressure, son identificadas como variables que son capaces de predecir la muerte. Perdón, fui a prender la luz. Entonces, ambas variables, presión plató y driving pressure, son identificadas como variables capaces de predecir mortalidad. Sin embargo, se observa que la presión plató tiene un ligero beneficio comparado con la driving pressure en predecir mortalidad. Por lo tanto, en este estudio del doctor Jesús Villar se ha demostrado de que la plató es mejor que la driving pressure y que no es regla, no está sacramentado de que hagamos monitorización exclusiva con driving pressure. Entonces, ¿por qué? Porque se ha demostrado en este estudio de que la plató tiene un valor predictivo de mortalidad muy ligeramente mayor que la driving pressure. Por lo tanto, a todo paciente que está con una plató cercana a 30 o en 30, tienen que bajarle, eso sí tienen que bajar como sea, porque es un subrogado de la presión alveolar. Entonces, lo ideal es que esté por debajo de 27. Y los estudios que refieren presión, que hablan de presión plató exclusivamente, dicen eso, el punto de corte es 30. ¿No? Entonces, cuando tu paciente ya está en 30 o un poco más, ya tienes que pronarlo, ¿no? Tienes que pronarlo, tienes que hacer un ecocardio, ver cómo está el ventrículo derecho, para ver realmente cómo empezar a bajarle la presión plató al paciente. Y eso sí va a traducir realmente un impacto importante en la mortalidad de nuestro paciente. Y por supuesto, por defecto vamos a tener también una adecuada, tenemos que tener una adecuada driving pressure, ¿no? Pero vean ustedes que este estudio sí demostró esto y demostró de que existen valores un poco más, entre comillas, reales cuando nuestro paciente está en un distrés severo, en los primeros días de ventilación mecánica, por supuesto. ¿Cuáles son las limitaciones de la driving pressure? Que exista autopip, porque recordemos que la driving pressure es presión plató menos PIP, pero no PIP solo extrínseca, sino también PIP total. Entonces, es presión plató menos PIP total. Esa es la fórmula de la driving pressure. Entonces, si tenemos autopip, pues vamos a tener variaciones en lo que es la medición de la driving pressure si solamente tomamos la PIP extrínseca y no la PIP total.
otra limitante es la lactancia elevada de la pared torácica, sobre todo en pacientes obesos, donde es mejor medir la presión pleural, ¿no? Entonces, para medir la presión pleural, definitivamente tenemos que tener balón esofágico. Es decir, cuando tenemos un paciente obeso, recordemos de que su lactancia de la pared torácica está elevada, por lo tanto, sí puede ser una limitante nuestra driving pressure original. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a ellos? Tendríamos que, no es norma, ¿no? Pero si es que tenemos la chance de tener balón esofágico, tendríamos que meterle balón esofágico y medirle la presión transpulmonar, tanto inspiratoria como expiratoria. Y al hacer esto, nosotros ya podemos medir la driving pressure transpulmonar. La driving pressure transpulmonar es igual a ¿qué? A la presión plató menos la presión transpulmonar al final de la inspiración, que normalmente que debe tener un valor entre no mayor a 25, entre 20 y 25, y cuando titulamos el PIB, y el PIB menos la presión transpulmonar al final de la expiración, que tiene que estar entre 0 y 5, ¿no es cierto? Entonces, medir la driving pressure transpulmonar en pacientes obesos nos va a dar datos mucho más fidedignos que solamente medir la presión por la fórmula convencional que estamos hablando en pacientes obesos. Y la tercera limitante es el esfuerzo inspiratorio elevado en los pacientes. Es decir, en pacientes en respiración espontánea, nosotros no vamos a tener un nivel de presiones adecuados. Vamos a tener una o sobreestimación o infraestimación, bueno, más sobre todo sobreestimación, cuando los pacientes están respirando, tienen esfuerzos respiratorios muy elevados, generando el famoso PCILI, ¿no? El daño inducido por el mismo paciente. Pero eso nos va a generar de que no tengamos una presión plató adecuada a la hora de medir. ¿Sí? Va a ser un valor no muy adecuado para saber realmente cuánto de driving pressure tenemos. Entonces es otra limitante. Y bueno, me despido con esta frase del doctor Valoro. Es muy importante siempre recordar, sobre todo para los que están en formación, el tema de el respeto por el paciente, la humanización en cuidados intensivos, etcétera, es muy importante. ¿No? Entonces, bueno, eso sería todo por ahora. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Israel. Tenemos una pregunta en el apartado de preguntas y respuestas. Nuevamente el doctor Richard Bautista comenta, muy buena ponencia, doctor. Gracias por compartir potencia mecánica o poder mecánico. 2 preguntas, por favor. Teniendo en cuenta la severidad del distrés por el COVID-19, ¿ese pulmón soportaría mayor o menor descarga de energía? Y por ende, ¿existe evidencia post-pandemia sobre cuánto sería el punto de corte y la relación con la mortalidad? Y la segunda, ¿la potencia mecánica en modo espontáneo es posible para prevenir BILI o inclusive como parámetro de fracaso en extubación? Esas 2 dudas, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera pregunta, el pulmón en COVID tiene menor chance de soportar más energía, ¿no? Por supuesto. Pero depende de qué tipo de COVID, porque puede ser si es de tipo L o de tipo H, ¿no? Porque reconozco que hay variantes, ¿no es cierto? Si es de tipo H, por supuesto que va a tener mucha menor tendencia a soportar más energía que un tipo L. Pero, en el caso de los pacientes con COVID, bueno, hay diferentes estudios, ¿no? El punto de 12, digamos así, que es como que el estudio original de donde ha nacido el punto de corte del poder mecánico, que es el just minuto, que es de 12, ¿no? Pero existen otros estudios donde el poder mecánico podemos llegar a tolerarlo hasta 10, y justo es el doctor Jesús Villar, podemos llegar a tolerarlo hasta 17 de poder mecánico. Por encima de 17 de poder mecánico, si ya en pacientes con estrés severo, por ejemplo, en el caso de los COVID, ya sí tenemos una tendencia a tener un aumento de la mortalidad, pero importante. Y en cuanto a la segunda pregunta, en el tema de poder mecánico, el poder mecánico en espontánea es muy difícil medirlo, al igual que la driving pressure. Si lo vamos a medir, tenemos que usar balón esofágico para tener presiones adecuadas, al igual que la driving pressure en los pacientes con obesidad. Entonces, no hay tendencia a medir poder mecánico en espontánea. Si lo vamos a hacer, tiene que ser a través de un balón esofágico, ¿vale? Y en el caso del poder mecánico en el winning, sí, ¿no? Nos puede ayudar un poco a tener una visión un poco más diferente de lo que es
el winning, hablando de poder mecánico, pero no sustituye para nada lo que son las variables del winning. ¿Qué son las variables del winning? El índice de Janny-Tobin, la P01, ¿no? El NIF y una evaluación de lo que es la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Esos 4 parámetros ahora actualmente son muy importantes, además obviamente por supuesto de lo que es la contracción diafragmática. Y si comparamos con poder mecánico para destetar, poder mecánico no reemplaza esas variables, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Ángela Patricia Catún Tatarqui. Ella dice, buenas tardes, excelente disertación. ¿Cuánto sería el punto de cohorte de la hipercapnia en pacientes con distrés por COVID para realizar ajustes en el ventilador optimizando las medidas de protección? Gracias por la pregunta. Bueno, recordemos que el punto de cohorte de CO2 es de 48 para decir que existe una hipertensión arterial pulmonar y compromiso del ventrículo derecho, por supuesto, secundariamente. Entonces, tener un valor de punto de corte en COVID de CO2 sí está difícil. Lo que sí está escrito es de que se puede realizar una hipercapnia permisiva. ¿Cuánto es hipercapnia permisiva? pH que esté no mayor a 7.10 y el CO2 que no esté por encima de 70. Eso sería hipercapnia permisiva. Pero hay un pero. No todos los pacientes son iguales y todos los puntos de corte que vemos en algunos pacientes no es lo mismo que en otros, porque actualmente hay tendencia a tener o hacer o actuar como con fisiología aplicada a la ventilación, perdón, fisiología aplicada a cada paciente. Entonces, por ejemplo, yo tal vez pueda tolerar una hipercapnia permisiva de 70 sin compromiso neurológico y que me produzca hiperemia a nivel neurológico y sin que me produzca compromiso de cavidades derechas. Pero para la doctora que nos preguntó, tal vez 70 para ella sí sea totalmente deleterio y con 70 ella esté ya con compromiso de cavidades derechas, con compromiso neurológico, ¿no? Entonces, la hipercapnia permisiva con esos valores que acabo de mencionar hay que valorarlos constantemente a la cabecera del paciente, pegado al paciente, realizando gasometrías y realizando ecocardios para ver si realmente el paciente no está con compromiso de cavidades derechas. En este caso tenemos que hacerle TAPSE, o Doppler tisular de la onda sistólica de la tricúspide, o calcular incluso la cuestión de dirección del ventrículo derecho, pero bueno, siempre tratar de monitorizar con un ecocardio las cavidades derechas cuando nos pasamos por encima de 48, que es el límite, digamos así, para todos los pacientes, pero vuelvo a recordar, estos valores no son valores así estándar para todos los pacientes, no. Muchos responden de manera diferente, hay que tener en cuenta eso siempre. Muchas gracias, doctor. El doctor Pablo Flores está levantando la mano. Sí, doctor, muy buena la presentación. Quería hacerle una consulta. ¿Qué estrategia para la titulación del PIP usted utiliza o recomienda más, ¿no? Como es bastante complicado esa titulación. Perdón, lo escuché entrecortado, Doc, ¿no? ¿Qué estrategia para la titulación de PIP utiliza? Ya, está bien, gracias. Bueno, la estrategia que utilizo es la que les acabo de mostrar, bueno, la que utilizaríamos en realidad, la que acabo de mostrar en la pantalla, que es la titulación del PIP con esta gráfica que está acá, ¿no es cierto? Primero titulamos la presión inspiratoria, hasta tener una presión plató de 50-60, con un PIP de 35 a 40, y vamos disminuyendo, ¿no? En modo controlado por presión, con una relación de situación de 1-1, o una F2 al 100%, y vamos haciendo un en intervalos cada 2 a cada de mayor distensibilidad. Y después tenemos que hacer otra segunda maniobra y volver a lo mismo, tallar un PIP óptimo con un volumen ideal de 6 ml por kilogramo. Entonces, esta sería, digamos, como que la maniobra un poco más adecuada en caso de que queramos titular PIP. Pero recordemos lo siguiente. En el estudio de JAMA, publicado en 2017, ya se ha establecido de que el punto de corte para decir PIP alto es 12 centímetros de agua.
Entonces, por encima de eso se ha demostrado qué cosa, que hay mayor barotrauma neumotórax y mayor habilidad hemodinámica con en la mortalidad del paciente. Por lo tanto, titular el PIB solamente en casos en los que sean realmente este método puede ser un método adecuado. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, doctor, de un asistente anónimo. Dice, buenas tardes, doctor, excelente ponencia. A pesar de cumplir metas de protección alveolar, se ha observado que la compliance pulmonar como determinante en la evolución del paciente, ya que a menor compliance la mortalidad es mayor. ¿Qué evidencia se tiene en relación a la compliance? Bien, cuando hablamos de la compliance pulmonar, evidentemente hablamos del tamaño del pulmón que está aireado. Es decir, a mayor complianza, mayor pulmón aireado. A menor complianza quiere decir que solamente esta paciente está en baby lung y que, bueno, tiene solamente un poquito de pulmón que está aireado. Entonces, la distensibilidad estática tiene una trascendencia muy importante, por supuesto, en la mortalidad, porque si nosotros mejoramos la distensibilidad estática, ¿sí?, con todo lo que requiere el paciente, vamos a mejorar indirectamente también la driving pressure. Por lo tanto, vamos a mejorar la mortalidad. Entonces, realmente la distensibilidad, por supuesto, tiene su trascendencia en la parte de mortalidad, y también está escrito en un artículo del New England del doctor Mató, donde habla bastante de distensibilidad estática. Evidentemente, tratar de mejorar la distensibilidad en los pulmones implica de que está mejor aireado, ¿no es cierto? Y para mejorar la distensibilidad, ¿qué tenemos que hacer? Tener un PIB óptimo, tener un volumen tidal adecuado. Todo está correlacionado, ¿no? Entonces, pero bueno, sí impacta en la mortalidad, por supuesto, que nosotros tengamos una distensibilidad muy baja. Si tenemos una distensibilidad por debajo de 40, igual, hay estudios que han determinado de que ya la mortalidad aumenta en forma importante cuando tenemos una distensibilidad por debajo de 40. Recordando que el valor de la distensibilidad en ventilación mecánica normal es de 50 a 80, ¿no? Y espontáneamente está entre mayor a 150 hasta 200, ¿no? Pero bueno, si en ventilación mecánica está por debajo de 40, sí te impacta evidentemente en la mortalidad. Y para mejorar la distensibilidad, ¿qué tienes que hacer? Mejorar la PIP de manera adecuada y, por supuesto, colocar un volumen tidal adecuado en el paciente, de acuerdo al peso predicho. Muchas gracias, doctor. No tenemos ninguna otra pregunta, ni en la pestaña de preguntas y respuestas, ni en el chat. Agradecemos realmente su participación, una excelente charla, doctor. Ha quedado muy claro su capacidad y sus conocimientos. Esperamos contar con usted en cualquier otro evento. Y agradecemos también al doctor Pablo Flores por la primera exposición sobre disincronías ventilatorias. No sé si tienen alguna palabra final, doctor Israel, doctor Pablo. Muchas gracias, doctor. Agradezco mucho su invitación. Ha sido un honor participar con ustedes. Estoy totalmente de acuerdo en que existan este tipo de actividades, pues es en pro de que nosotros mejoremos cada día para que nuestros pacientes también reciban esa mejoría en nuestros conocimientos. Muy agradecido con el comité organizador. Y bueno, sí, estoy predispuesto a, cuando ustedes deseen, volver a compartir conocimientos y, por supuesto, de las preguntas uno también aprende. Muchísimas gracias a los participantes también. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos los que han participado de este webinar. Nos despedimos y recordándoles de que en el año 2023 volveremos con el programa de formación continua en medicina crítica y terapia intensiva. Estén atentos a la programación del cronograma de actividades. Muchísimas gracias a todos, que tengan unas felices fiestas, que Dios les bendiga y hasta pronto. Felices fiestas a todos. Felices fiestas a todos. Muchas gracias. Felices fiestas, doctor.